Bienvenidos a un análisis más profundo de esta reveladora confesión. Como prometí, vamos a sumergirnos aún más en los detalles y a explorar las implicaciones de este conmovedor relato. Ya hemos establecido la base, la confesión de Neslihan Atagul, la icónica Nihan de Karasevda, sobre el apoyo crucial que recibió de su coprotagonista, el inigualable Burak Ozceğit, el querido Kemal. Pero, ¿qué más podemos desentrañar de esta historia? ¿Qué lecciones adicionales podemos extraer? Y lo más importante, ¿cómo podemos aplicar estos conocimientos a nuestras propias vidas? *** Profundizando en el contexto, la presión del éxito y el precio de la fama ***. Para comprender completamente el impacto de la confesión de Neslihan, es fundamental contextualizar su experiencia. El mundo de la farándula turca, como cualquier industria del entretenimiento a nivel global, es un caldo de cultivo para la presión, las expectativas y la intensa competencia. Los actores, especialmente aquellos que alcanzan la fama internacional como Neslihan y Burak, se encuentran constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada decisión que toman, es analizada, juzgada y, a menudo, criticada. La presión para mantener una imagen perfecta es abrumadora. Los estándares de belleza son implacables, y la vida personal se convierte en dominio público. Las redes sociales paradójicamente amplifican tanto la conexión con los fans como la sensación de soledad y aislamiento. Los comentarios, tanto positivos como negativos, pueden afectar profundamente la salud mental. El miedo a decepcionar a los fans, a perder oportunidades laborales o a ser desplazado por otros artistas es constante. En este contexto es fácil entender por qué Neslihan se sintió abrumada. El éxito de Karasevda fue fenomenal, catapultándola a la fama mundial. Sin embargo, este triunfo vino acompañado de una enorme carga, la exigencia de mantener un ritmo de trabajo frenético, de cumplir con las expectativas del público y de lidiar con la presión constante de la industria. Es un ambiente que puede agotar física y emocionalmente a cualquiera. *** El camino hacia la vulnerabilidad, un acto de valentía ***. Lo que hace que la confesión de Neslihan sea tan impactante es su valentía al mostrarse vulnerable. En un mundo que a menudo exige perfección y fortaleza inquebrantable, ella se atrevió a revelar sus luchas internas. Habló abiertamente sobre la ansiedad, el agotamiento y la necesidad de buscar ayuda profesional. Este acto de vulnerabilidad es, en sí mismo, un mensaje poderoso. Al compartir su experiencia, Neslihan rompe el estigma asociado a los problemas de salud mental. Demuestra que es válido no estar bien, que es normal sentir dolor y que buscar ayuda no es una señal de debilidad, sino de fortaleza y autoconocimiento. Su historia anima a otros a reconocer sus propias dificultades y a tomar medidas para cuidar su bienestar emocional. *** El rol crucial de la amistad, Burak como aliado ***. En medio de esta tormenta, la presencia de Burak Ozceğit fue un faro de esperanza para Neslihan. Más allá de ser un colega de trabajo, se convirtió en un amigo y confidente. Su apoyo incondicional fue fundamental para que ella pudiera afrontar sus desafíos. La amistad verdadera, como la que existía entre Neslihan y Burak, es un tesoro invaluable. Es un espacio seguro donde uno puede ser vulnerable, expresar sus miedos y recibir apoyo sin juicios. Es un recordatorio constante de que no estamos solos en nuestras luchas. La actitud de Burak, según las palabras de Neslihan, fue de escucha, empatía y comprensión. Supo estar presente, ofrecer un hombro para llorar y brindar el apoyo emocional que ella necesitaba. Esto demuestra la importancia de la empatía y la solidaridad en momentos de crisis. *** Lecciones para la vida cotidiana, priorizando el bienestar ***. La confesión de Neslihan nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a aplicar las lecciones aprendidas a nuestra realidad cotidiana. ¿Qué podemos hacer para proteger nuestra salud mental? ¿Cómo podemos construir relaciones más significativas? ¿Cómo podemos ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás? Aquí hay algunas ideas. Priorizar el autocuidado dedicar tiempo a actividades que nos brinden alegría y bienestar, como practicar ejercicio, meditar, leer, pasar tiempo en la naturaleza o simplemente descansar. Establecer límites aprender a decir no a las demandas externas que nos sobrecargan y a proteger nuestro tiempo y energía.
Asterisco 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 buscar apoyo social asterisco asterisco rodearnos de personas que nos apoyen y nos brinden un espacio seguro para ser nosotros mismos. Asterisco 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 comunicar nuestras emociones asterisco asterisco expresar nuestros sentimientos de manera abierta y honesta, sin miedo al juicio. Asterisco 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 buscar ayuda profesional asterisco asterisco no dudar en acudir a un terapeuta, psicólogo o psiquiatra si sentimos que estamos luchando con problemas de salud mental. Asterisco 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 practicar la autocompasión asterisco asterisco tratarnos N amabilidad y comprensión, reconociendo que todos cometemos errores y que es normal experimentar momentos difíciles. Asterisco 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 cultivar la empatía asterisco asterisco intentar comprender las experiencias y los sentimientos de los demás sin juzgar. Asterisco asterisco el legado de Karasevda más allá de la ficción asterisco asterisco. Karasevda fue mucho más que una exitosa serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que cautivó a millones de personas en todo el mundo. La química entre Burak y Neslihan, la emotiva historia y la calidad de la producción hicieron de esta serie un referente del género. Pero ahora la historia de Karasevda adquiere una nueva dimensión. La confesión de Neslihan nos revela que detrás de la ficción existen personas reales, con sus propias luchas y victorias. Nos muestra que la vulnerabilidad, la amistad y la búsqueda de ayuda son elementos esenciales para el bienestar humano. Asterisco asterisco un mensaje de esperanza, la posibilidad de transformación asterisco asterisco. La historia de Neslihan es un testimonio de esperanza. Nos demuestra que incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar la fuerza para superar los desafíos. Nos muestra que la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza y que el cambio es posible. La confesión de Neslihan con el apoyo de Burak, nos recuerda que no estamos solos en este viaje llamado vida. Nos invita a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás, a buscar ayuda cuando la necesitamos y a celebrar la belleza de la resiliencia humana. Así que amigos, continuemos compartiendo esta historia, reflexionando sobre sus lecciones y aplicándolas a nuestras propias vidas. No olvidemos que la salud mental es fundamental y que, juntos, podemos construir un mundo más compasivo, comprensivo y solidario. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que este vídeo les haya resonado tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus reflexiones y suscribirse al canal para no perderse futuros contenidos. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo.